Hola, bueno, ya están por aquí. Me da mucho gusto. Sean bienvenidos a este espacio que nuevamente volvemos a hacer con mucho cariño y mucho entusiasmo para todos ustedes. Mi nombre es Alan y aquí conmigo ya está. Basti, Bienvenida. Y el día de hoy como el tenemos inglés. un tema que la verdad es que nos gusta mucho. Es un tema que pues nos gustaría indagar un poco más en él y nos gustaría también que ustedes lo conozcan. El día de hoy, nuestro tema va a ser, nos tendieron una trampa. Y sí, justamente, no nos hemos dado cuenta que dentro del proceso de aprendizaje que nos dan durante pues toda nuestra vida, estamos sumergidos en ciertas situaciones que algunos esperan que tengamos que cumplir. ¿Alguna vez han escuchado hablar de proyectos de vida? De estas situaciones que alguien puede llegar a decirnos, oigan, ¿has pensado qué vas a hacer en 10, 20, 30 años? ¿Cómo ves, Basti? ¿Qué piensas de esto? Pues yo creo que a todas y a todos nos pasó que en algún momento nos dijeron que controlábamos nuestra vida y que decidíamos todo sobre nuestra vida. Como Barbie, sé lo que quiere hacer. Claro, como Barbie, y más que eso era como si tú fueras una presencia gigantesca que pudiera controlar absolutamente todo. Y creo que ahí viene la parte en donde dijimos, nos tomaron el pelo, esto no era así cuando empezamos a crecer. Porque regularmente, pues hemos escuchado o lo escuchamos cuando éramos más pequeñas o más pequeños, a nuestros papás decir que nosotros teníamos el poder de decidir muchas cosas, ¿no? A lo mejor y lo que queríamos estudiar, si queríamos tener alguna actividad extra, como si quieres ir al fútbol o si quieres ir a jugar básquet, si decides, no sé, tener algún taller artístico, etcétera, ¿no? Y ahí entraba como esta parte que dice, no es que tú lo controlas, tú decides. Pero, oh sorpresa, empiezas a crecer y puedes ver que no todo lo puedes decidir, porque existen muchas cosas que se anteponen a cualquier toma de decisión que tú tengas, ¿no? Es decir, puede ser que tú digas, no, sí estoy 100% seguro, como en tu caso, quiero estudiar en la UPN y voy a hacer mis exámenes y voy a estudiar y voy a hacer todo Mi lo gran, posible. mi gran sueño frustrado. El gran soy, todavía lo tienes que hacer, ¿eh? Y eso justamente se quedó en un propósito, porque nada más tenías la voluntad de hacerlo y tu gran motivación era el mero deseo de ponerlo en acción. Pero, ¿qué sucedió? Que, vaya, factores N que se interpusieron en tu camino y no lograste concretar algo que ya estaba probablemente muy escrito para ti. Ya lo tenía en la mano, se me escapó. Lo tenías, era tuyo y lo dejaste ir. Entonces, se quedó en esto, se quedó en un propósito. Uh, ¿Cuántas veces no les ha pasado que quieren establecer una meta, pero solo se queda en una parte de propósito? Es decir, solo tenemos la voluntad de ejecutar algo, pero no podemos concretar porque, ¿sabes qué? No lo transformamos en meta. Y en meta es ponerle tal cual una fecha límite, es ponerle un plan, es ponerle un buen de estatutos para saber, a ver, si yo quiero llegar hasta allá, primero tengo que dar un paso, y cuál es el segundo, y cuál es el tercero, y cuál es el cuarto, y continuar. ¿Y cuánto tiempo me voy a tardar en hacerlo? Pero no sé qué es lo que sucede, que no tenemos ese completo control en nuestra vida para ejecutar ese plan. Muchas veces pasa que hasta con los adolescentes, que somos tal vez con los que somos un poco más exigentes en este rubro del nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿No? Y empezamos a pensar, no, pues yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y les damos muchas veces herramientas para que eso sea posible. Pero la mayoría de las veces no establecen
nada como una meta, todo se queda en un propósito. Porque hoy quiero ser DJ, mañana quiero ser fisicoculturista, o pasado quiero ser, quiero ser maestro, o quiero ser dentista, o quiero ser, y entonces empiezan muchas profesiones. Está bien indagar sobre lo que queremos hacer en este punto de la adolescencia, pero ¿qué opinas, Alan? De cuando ya tenemos una edad pues más concisa, más consciente de lo que queremos, ni siquiera muy grande, vamos a llamarle unos 20, los 20. Y Y, estamos todavía en el rubro de, es que no sé qué quiero hacer con mi vida, no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es nada. y ¿Qué aparte, opinas? estar en esta edad en la que hay una presión familiar, social e inclusive personal. ¿Qué voy a hacer, no? ¿Qué sigue después de esto? En muchas ocasiones de repente me he encontrado con estos memes que dicen, no, no estoy listo para la vida laboral. ¿Cómo elevado? Pues sigo estudiando, un posgrado, ¿no? Algo por ahí. Y en muchas ocasiones, pues tenemos ese tipo de situaciones. ¿Cómo es que nos vamos formando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes deciden qué viene para nosotros? De repente, en la escuela, cuando estamos tal vez en secundaria, vamos a pasar a bachillerato o estamos en bachillerato y vamos a entrar a un grado superior, pues viene esta gran pregunta de ¿qué quieres estudiar? Hace poco me encontraba con un video increíble que me llamó muchísimo la atención, en donde en varias escuelas de la Ciudad de México, alguien se acercaba a preguntar a los estudiantes si al día de hoy estaban felices, contentos y plenos con lo que estaban estudiando, ¿eh? Chicos que están a 1 o 2 semestres de terminar la carrera. Y de repente los chicos decían, no, si hoy yo pudiera dejarlo, lo dejaría. Si hoy pudiera estudiar otra cosa, lo estudiaría. Hoy tengo otros intereses, hoy tengo otros gustos. Y finalmente son decisiones que podemos tomar tal vez sin ser un ser completo. No tenemos la madurez a los 16, 17 años de decir, ¿sabes qué? A esto me quiero dedicar el resto de mi vida. Antes de comenzar el programa, comentaba justamente con Basti, ¿no? Basti me comentaba acerca de este profesor que hoy, bueno, se presenta en los Óscares y es toda una estrella en estos programas, eh, pues sí, en donde se expone otro tipo de talento, ¿no? Esta persona que daba clases, que finalmente se dedicaba a un rubro totalmente diferente y termina entrevistando actores y actrices de Hollywood y bueno, es algo impresionante, la verdad es que tenemos que indagar en esto y para entenderlo tenemos que saber o poner en proporción, pues justamente, ¿no? El propósito y la meta. ¿Qué son los propósitos y qué son las metas? Y no sé, Basti, creo que ya tenemos aquí también como muy arraigado esto de llega diciembre, llega el último día del año y entonces vamos por uvas porque tenemos que hacer 12 propósitos. Y a veces, bueno, sí, los primeros días, las primeras semanas, inclusive los primeros meses. Pero yo te preguntaría, Basti, hoy, ¿tú recuerdas cuáles fueron tus propósitos para este año? No, no me acuerdo. ¿No nos Y me comí las apuntamos? 12 uvas. Y sí me las comí. Y en Sí lo cada logré en el tiempo campanada. adecuado y se quedaron justo en eso, en el propósito, en el deseo hacer esto, deseo que esto suceda. Pero no le puse pies, no le puse tiempo, no le puse nada y justamente se quedaron en ese deseo. Pero probablemente tenía la voluntad de hacerlo en ese diciembre, pero te aseguro que la Basti de ese diciembre no es la misma Basti que ahorita está hablando. Entonces, por lo tanto, mis propósitos de año nuevo yo creo que ni siquiera están encaminados a los propósitos que yo pueda tener todos los días. Y ahora sí es cuando viene esa transformación oye, quiero esta meta para mí, ¿no? Yo no soy muy de la idea y disculpen si pues si no coincido con muchas personas, ¿no? Con muchos de ustedes que nos escuchan, pero yo no soy muy de la idea de las metas de corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque tienen una connotación muy fuerte. Es decir, pase lo que pase, yo tengo que lograr llegar ahí. Y de repente tenemos una cultura
que nos invita a no rendirnos por el echaleganismo y etcétera, que te lleva a veces hasta reprimir emociones o situaciones importantes en tu vida para que logres algo, entre comillas, lograr algo, y estoy entrecomillando, porque a lo mejor y tú estás logrando algo en tu desarrollo personal, estás logrando algo en tu, pues no sé, en tu vida, en lo laboral, etcétera, y si no llegas a esta meta, supuestamente te sientes pues que no has caminado, ¿no? O que, ay, es que no diste los pasos suficientes, ay, es que bla, y entonces el sentimiento de insuficiencia se vuelve algo trágico y una constante, porque, ay, no, es que se suponía que en este año yo ya debía de haber logrado comprarme una casa. Y tienes que evaluar quién fue esa persona que te dijo que a una supuesta edad tenías que haber cubrido con un rubro tan específico, ¿no? Bueno, creo que dije cubrido y descubierto. Disculpen ustedes, ¿no? Con un rubro tan específico, ¿no? Como de tener una casa, tener un carro, tener hijos, casarte, o sea, esas son las presiones sociales que están más fuertes, ¿no? Marcadísimas, ¿no? Sí, Si sí, no lo sí, la hacemos, verdad es que tenemos que ser mucho más claros y claras con nuestras metas. y ¿Qué viene, tan realistas pueden ser? Porque tienen que tener pies y cabeza de la actualidad y pensar un poco en el futuro. Si la Basti del futuro cree que podría hacer esto, se lo doy. Si no, oye, tranquila, porque no quiero dejarte esta carga para que dentro de 5 años estés cortándote ahí el pelo y Britney pelona, ¿no? Porque no lograste cumplir tus propias metas, que en realidad muchas veces pues están basadas en el deseo de alguien más. y ¿Qué opinas? justo, ¿no? Estas metas, ¿no? Que a diferencia de los propósitos, pues muchas veces llevan más planificación, que muchas veces llevan más espacios en donde podemos, pues, tener, ¿no? Esta facilidad de elegir qué y cómo queremos hacerlo. Y creo que eso es bien importante. Y bueno, aquí voy a aludir un poco a nuestro caso personal, ¿no? Basti y yo teníamos el propósito de tener un espacio así desde hace mucho tiempo. Se había platicado, nos tocó vivir, ¿no? Toda esta época de la pandemia, en donde esto fue un boom, en donde le dio la oportunidad a muchas personas que de repente pues estaban en sus casas, de poder compartir, de poder expresarse y de poder hablar lo que de repente pues les nacía. A nosotros nos apasiona mucho lo que hacemos y creo que en esta ocasión sí puedo hablar por ella, porque tuve la oportunidad de formarme a su lado como profesionista y realmente es algo impresionante. Y hoy que nos vemos tal vez del otro lado, hoy que ya tenemos más experiencias, hoy que de repente cumplimos, ¿no? Esta meta de poder decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar, vamos a expresar nuestras ideas, porque nos gusta cómo nos complementamos, nos gusta la voz que nos damos y creo que eso es importante. Eso nos habla mucho de qué y cómo queremos hacer las cosas. Y a nosotros nos costó muchísimo, créanlo, ¿eh? Realmente fue una situación complicadísima. De repente hay trabas, de repente hay situaciones que nos pueden ir ganando, pero justo, ¿no? La constancia, la dedicación y el amor con el que vamos a hacer las cosas. Sí, y ¿sabes qué? Que se nos olvida un factor bien importante, el qué dirán. ¿Qué Es que qué dirán? tal si me atrevo y quién, en nuestro caso, ¿no? Me atrevo y quién me va a escuchar, ¿A quién le va a ¿no? importar ¿Qué lo tal que y yo lo tenga que hago? ¿Qué tal decir? y emprendo mi negocio y quién me va a comprar? ¿Qué tal y pongo mi propia empresa y quién va a recurrir a mí? Claro. ¿Y qué tal y qué tal y qué tal? ¿Y qué va a decir la gente si fracaso? No, ¿y cómo me voy a sentir si eso pasa? Claro. Y creo que trabajar la tolerancia a la frustración aquí es un punto bien clave y entender que tú no tienes el control de tu vida y mucho menos tienes el control de la vida de alguien más. Ojo, y esto no quiere decir de que, hey, no tienes el control de nada, haz todo como quieras, ¿no? No, va más encaminado a que tú no puedes tener una totalidad de control
¿Por qué? Porque un ejemplo muy claro, ¿no? Si ahorita tú no estás escuchando y vas de camino al trabajo, pues probablemente y haya más tráfico de lo habitual porque se descompuso un semáforo, porque falló algo, porque hubo un choque. Esperemos que no y que llegues muy puntual, pero algo pudiera suceder que no esté en tu control, que fue responsabilidad de alguien más, que fue causal de alguien más y de forma muy indirecta también te afectó a ti. Entonces, a eso voy con decir que no tenemos un completo control, pero sí tenemos una, una habilidad de poder poner ciertas metas y ciertos rubros, incluso evitando estas cosas, ¿no? Si tú quieres llegar temprano al trabajo y sabes que de pronto hay tantas cosas en la Ciudad de México o en el estado o de donde nos esté escuchando, ¿no? En Michoacán, ¿no? De tanta cosa que puede haber en todos lados, pues bueno, me voy a salir todavía 15 minutos antes de los 15 minutos antes que ya me había propuesto salir y vas evitando muchas cosas. Esa es la forma de hacer una meta. No ir esquivando el problema, sino ir afrontándolo y diciendo, a ver, mejor lo prevengo para que yo logre tener, no sé, por ejemplo, mi bono de puntualidad, ¿no? Y que ya no me afecte porque entonces ahí la causal no nada más es que llego tarde, o sea, de pronto ya mi consecuencia es que ya me quitaron el bono y menos economía, ya me siento mal, culpable por llegar tarde, ya me vio feo mi jefa, tantas cosas, Yo tuve pero una compañera en el trabajo que de repente decía, es que no voy a llegar tarde. Y entonces se iba en taxi desde su casa a la escuela. Y el bono de puntualidad era lo que se ganaba en la escuela. De repente yo le decía, oye, es que ya te lo gastaste en el taxi. Pues sí, realmente sí, ¿no? Y a veces eso, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a esto? Y yo quiero preguntarte, Basti, realmente pues sí, estamos hablando de la importancia de crear pues como tal un plan de vida, un plan de desarrollo a nivel personal, profesional, que nos sirva, pero acorde a qué. Yo en este caso creo que hay dos o tres situaciones que deberíamos de tomar en cuenta y es acorde a las necesidades, acorde a las capacidades y acorde a lo que queremos lograr. ¿Qué opinas de esto? estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo y creo que yo nada más le agregaría como un puntito que sea referente a las posibilidades de, de que esto suceda. Porque a lo mejor yo te digo, oye, quiero ser astronauta, no quiere decir que no lo pueda lograr, al contrario, ¿no? Si quiero, primero es mi propósito porque es un deseo, pero empiezo a ver, ok, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, y tal vez no llegue a ser astronauta, pero llegue a trabajar en la NASA. Y eso no va a hacer que yo fracase, ¿no? No sé si las personas que ahorita nos están escuchando han tenido sueños, han tenido esas metas que más que metas se quedaron en eso, en un sueño, ¿no? Decir, no, es que yo quería, no sé, pues formar una familia, yo quería poder adoptar una mascota, yo quería lo que ustedes quieran. Yo deseaba, yo pensaba, ¿no? Yo anhelaba, porque muchas veces también están los anhelos de por medio, y no sucedió. Y muchas veces tenemos esta respuesta para lo que no logramos. Es que no sucedió. Es que el destino quiso que no pasara. Es que Dios dijo que no. Es que, y empezamos a justificar muchas veces un plan de acción que no realizamos. Entonces, tú haz todo lo humanamente posible, que siempre sea como bajo la regla que yo les menciono mucho a mis pacientes, del, pues, si no te lastima a ti, no te daña de ninguna forma, ¿no? Ni emocional, ni psicológica, ni física, ni mental, ni etcétera, ¿no? Si no te daña a ti, ni daña a alguien más en ninguno de estos rubros, ok, pero si hay al menos uno que digas, probablemente esto le daña a mi mamá, ¿no? O probablemente esto le daña a mi pareja o me daña a mí, pues creo que no estás haciendo lo mejor posible con tu deseo. Entonces tienes que evaluar si ese deseo se tiene que convertir en meta.
Y es bien importante, la verdad es que retomando un poco lo que me decías al principio, ¿no? Nos tomaron el pelo y realmente yo les pregunto, ¿cuántas veces han hecho planes de vida? Yo me acuerdo que tal vez desde la secundaria por lo menos tuve una clase o un profesor que de repente llegaba y nos decía, a ver, chicos, chicas, escriban su plan de vida. ¿No? Hay que hacer un plan de vida. Y justamente, ¿no? Se tomaba mucho esta referencia de corto, mediano y largo plazo y realmente cómo es que vamos a hacerlo, cómo es que vamos a integrarlo. Este tipo de cuestiones yo creo que es pues algo elemental, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a ello? Si de repente nos han dicho todo, toda nuestra vida o parte de ella, el qué vas a hacer con tu vida, qué quieres a futuro, y hoy no lo sabemos, tenemos un problema. Estamos en un conflicto porque realmente no hemos establecido ni siquiera los propósitos tal vez más básicos. Y como lo comentaba Basti, ¿no? Pues realmente, pues no, yo tampoco recuerdo cuáles fueron mis propósitos de año nuevo, pero definitivamente no creo que en este momento, pues me sirvieran de mucho. Hay cuestiones que de repente van cambiando y tenemos también nosotros la responsabilidad desde nuestra persona de poder implementar estas situaciones, de poder generar el cambio. Si nosotros no nos ayudamos, si nosotros no hacemos justamente esta situación un poco más llevadera, pues ¿quién lo va a hacer, no? ¿Quién va a acercarse a decir, a ver, no sabes hacia dónde encaminar tu vida? No te preocupes, yo te voy a decir por dónde. Y tal vez pueda haber profesionales que pueden guiarte, pero pues nadie está preparado para realmente llegar y decirte, tú ve por el camino azul, tú vete por el camino dorado, y bueno, vamos a ver, ¿no? Finalmente ya está escrito. Y es justo eso lo que el día de hoy, pues venimos a plantearles. ¿Realmente tienen un plan de vida? ¿Realmente tienen metas establecidas? Yo creo que en este momento valdría la pena inclusive que las enumeraran. Vamos a ver, ¿no? Realmente una, dos, tres metas. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta. No importa si tal vez son 10 metas, 20 metas o tal vez es solo una. Es la importancia y la dedicación que le vamos a dar a esa meta, es la importancia y la dedicación que va a tener para nosotros y es justamente también pensar en el futuro. ¿Qué queremos en un futuro? De repente, pues sí, ¿no? Yo pienso que si en algún momento tal vez las cosas funcionan muy bien con nuestro espacio, pues tal vez el día de mañana nos transmitan hasta en alguna televisora, ¿no? Una radiodifusora, no lo sé. Qué padre, ¿no? Estaría increíble. Pero es ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo es que pues nos permitimos también soñar? Y creo que eso también es válido. El soñar no significa divagar en ideas que tal vez pues sean imposibles o que pues se van a quedar en eso, ¿no? En un sueño guajiro. Realmente soñar tiene que ver con esta situación de romper la barrera. Hoy podemos decir, ¿sabes qué? Creo que pues yo no puedo hacer algo más que dar terapias, que dar el acompañamiento. Y de repente a mí me venía mucho a la cabeza, ¿no? Cuando nosotros comenzábamos a estudiar, hubo mucha gente que nos dijo, no se cierren, no se cierren a trabajar en una escuela, no se cierren a dedicarse a la educación se da toda la vida, trabajen con muchas personas, tuvimos oportunidad de trabajar, sí, en escuelas, pero también fuimos a asilos, a centros penitenciarios, a muchos espacios que nos permitieron ver la vida de una manera diferente. Yo creo que el día de hoy, el tal vez decir, ok, ¿cómo y en dónde aplicar la psicopedagogía? Híjole, nos quedamos cortos porque podemos hacer muchísimas cosas. Y es importante y tal vez no nos hemos dado cuenta ni siquiera como sociedad. Hay ocasiones en donde necesitamos a los demás y los demás nos necesitan a nosotros. Todos tenemos algo con que cumplir en este mundo maravilloso, porque justamente de eso se trata. Mis metas no son iguales a tus metas. Y las metas de todos van a hacer justamente que esto funcione. Eso va a ser lo que le va a dar el color a la vida, ¿no? Acuérdense que como en esta película de Disney de Coco, en donde finalmente, pues unos son músicos, otros son zapateros, otros se dedican a hacer otro tipo de situaciones, pero pues es eso,
es la diversificación y vale la pena respetar todas las metas. Todos tienen derecho a soñar, todos tienen derecho a establecer las necesidades que cada uno tenga. Todos podemos ser buenos para algo y bueno, creo que es importante que comencemos a practicarlo. Pues sí, definitivamente. Y para ir despidiendo esta emisión, pues sí es importante que sepas cuál es tu deseo el día de hoy y qué es lo que motiva a ese deseo. Busca una motivación. ¿Qué te motiva? ¿Te motiva a ser famoso? ¿Te motiva a ser la mejor empresaria? ¿Te motiva a ser el mejor reclutador? ¿Qué te motiva? Porque acuérdate que tu talento tiene que aportar a la sociedad. Tu talento es base, es único, tiene tu esencia, tiene tu presencia, tiene tu personalidad y es lo que le va a aportar a la sociedad algo genuinamente único en ti, porque si eres única, si eres único. Entonces, recuerda que es válido cambiar de opinión, es válido cambiar de camino, siempre y cuando no olvides que tu deseo y tu motivación deben de tener un para qué. Y donde elijas llevarlo a cabo, pues también va a ser una decisión importante, sobresaliente, pero sobre todo va a ser una decisión tuya, algo que te va a marcar y algo que pueda marcar a los demás de una forma muy positiva que conserve tu esencia. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que hayas disfrutado este capítulo tanto como nosotros y pues nos estaremos viendo muy pronto en otro episodio. Cuídate y recuerda cuidar a los demás, por favor. Y recuerda que es bien importante reconocer que reaprender en compañía siempre será mucho mejor que hacerlo en soledad. Te mandamos un abrazo. Bye. Esperemos que esto les sirva de mucho y que todos ustedes lo disfruten. Hasta la próxima. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como REC Psicopedagogía y Spotify REC Psicopedagogía.